o en el radio, pero lo mismo necesito ubicar el centro. Por lo tanto, hago esto, sigma x más sigma y sobre 2, sigma x menos sigma y sobre 2, defino el punto y ahí lo mando. Entonces, está bien, esta distancia es igual a sigma x. ¿Está claro? Sí, sí, pasa que me confundió porque en algunos textos de algunos autores lo ubican al revés, digamos, para formarlo al ángulo. Entonces Sí. ya, cuando yo tengo que sacar el ángulo doble, ya no tengo que hacerlo en signo contrario, sino que ya lo sigo para el otro lado. Supongo que se forma igual. Bueno, ¿qué pasa con eso? Cuando uno lee, ¿no es cierto? Nosotros a partir de acá giramos en sentido horario en el círculo, con un signo positivo del ángulo, el doble del ángulo, ¿no es cierto? 2 veces phi. Los otros lo que hacen es, si lo ponen al revés, ¿no es cierto? Tienen que girar para el otro lado, entonces ya gira. O sea, a ver, en síntesis, la mecánica o la forma de graficarlo es indistinta. Lo que pasa es que las convenciones de signo y todo eso que nosotros adoptamos está en función de este criterio. No es que lo otro esté mal, sino que uno si respeta los criterios del otro autor, no hay un problema, es lo mismo. Ahora nosotros en nuestra clase, cómo lo tenemos armado, tomamos así. Ah, bien, perfecto, perfecto. Gracias. Bueno. ¿Qué más? Yo tengo una consulta sobre el punto 3, profe. Bueno, decime. Cuando calculo la tensión en X, primero lo considero al cuerpo libre y calculo el alargamiento en X por la temperatura y la presión en Y. Sí. Después, cuando hago la deformación específica, ahí calculo delta de X. Desde ahí tengo que aplicar de vuelta las ecuaciones para ver cuál es la deformación por la tensión en X y en Z. Claro, a ver, ¿cuál es digamos, la metodología que yo propongo para resolver? Tengo este cuerpo. A este cuerpo le aplico una tensión sigma I. Y además le genero un incremento de temperatura. Entonces, a esto que además le sumo el delta de T, a esta situación lo dejo actuar libremente. Entonces, ¿qué tengo ahora? Un descenso debido a la acción de la carga que tengo en el sentido I. El efecto de Poisson, ¿qué hace? Genera un alargamiento en el sentido X y Z y un acortamiento, ¿no es cierto?, por la acción de la carga en el sentido Y, un acortamiento en el sentido Y. La temperatura, ¿qué hace? Lo dilata. Entonces, la temperatura va a generar un incremento en la altura I y nuevamente un incremento en el sentido X. Obviamente que en Z también. En Z no me preocupa porque ahora tengo la restricción solamente en el sentido de las X. Bien, ahora, si yo permito que esto se dilate libremente por la temperatura y en realidad lo tengo que restringir por la acción de las paredes rígidas del molde, yo tengo que en realidad venir a una posición intermedia que está por acá, supongamos. Eso es lo que me define el molde. Entonces, cuando yo he dejado dilatarse libremente, no se ha generado ninguna tensión en el sentido X. Pero cuando yo lo llevo a este plano, tengo que generar acá una tensión sigma X que lo mueva desde acá hasta acá. O sea, tengo que generar ese delta de X en este sentido. Para yo llevarlo de esta posición a esta posición, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle la carga. Esa carga lo va a cortar y obviamente, por Poisson, esto se va a tender a dilatar hacia arriba y en el sentido Z. Entonces, si yo quiero aplicar la ley de Hooke generalizada, recordemos que decía, epsilon X es igual a ¿qué? A sigma X sobre E, ¿no es cierto? En donde
Esta parte es lo que corresponde directamente a la acción de la carga en el sentido del eje X. Pero hay una parte que, o debido justamente al efecto de Poisson, aparece donde tenemos las otras dos tensiones. Por lo tanto, la carga que está en el sentido X va a generar esta deformación y además las otras dos cargas que yo tengo también inducen una deformación en el sentido X. Bien, en principio, ¿cuánto vale sigma I? Es la carga que yo le estoy poniendo. ¿Y cuánto vale sigma Z? En este caso vale 0 porque el molde no tenía restricción en este sentido. Por lo tanto, permitía la libre dilatación. Al no tener ninguna restricción, no puede aparecer ninguna tensión en ese sentido. Ahora, mi incógnita ahora es sigma X. ¿Y cuánto vale epsilon X? Epsilon X, recuerden que es el cociente entre la deformación, ya sea alargamiento o acortamiento, respecto de la longitud original. En nuestro caso, ¿qué tenemos? La longitud original, ¿cuál es? O sea, el cuerpo, recuerden que ya lo tengo dilatado. Entonces, la longitud L0 de partida de nuestro caso será la longitud real LX, ¿no es cierto?, que yo tenía, más lo que se dilata, el delta de L por temperatura, ¿no es cierto?, que es libre, más el delta de L debido a sigma I. O sea, acuérdense que yo tenía esta longitud, le sumé una parte que era debida a la temperatura y le sumé, a la carga, y luego le sumé el efecto de temperatura. Entonces, este elemento pasó a medir todo esto. ¿Está? Y de ahí lo acorté, este delta de X. ¿Cuánto vale ese delta de X? Y vale, delta de X vale el L0 que yo tenía, este de acá, menos esta distancia. ¿Y esta distancia cuánto era? La distancia que me permitía el molde. Creo que era 20 centímetros. Entonces, a esta distancia le tengo que restar los 20 milímetros. Esto es lo que se acorta la pieza para poder entrar nuevamente en el molde. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el epsilon X mío? Va a ser el delta de X sobre la longitud original, que sería el L0. L0. Porque yo parto no del cuerpo chico antes de la dilatación, sino del cuerpo ya dilatado. Y a ese lo estoy metiendo en el molde. ¿Está claro? Sí, bueno, profe. las otras expresiones, el epsilon I, el epsilon Z, etcétera, bueno, ya siguen con el mismo esquema. Pero este valor, ya el epsilon X ya lo conozco, porque tengo todo esto que ya lo he calculado. Y entonces, de esa forma, conozco el sigma I, esto depende del material, obviamente, y de ahí después despejo el sigma X. Una vez que despejo sigma X, lo puedo usar en las otras expresiones para encontrar los alargamientos del sentido alargamiento o acortamiento, ¿no es cierto?, en el sentido I y Z. ¿Está claro? Claro. Sí, profe. Bueno. ¿Qué otra cosa? Profe, en el punto C, que en el apartado C del punto 1 nos pide graficar el círculo de Moore, y
identificar cada cosa que encontramos en los puntos A y B en el gráfico. Y yo marcando lo que sería sigma, phi y tau phi, me daría las coordenadas del punto M'. En el círculo de Moore, ¿me decís vos? Sí. No entiendo. Ah, ustedes quieren, está bien. O sea, yo ya he graficado el círculo de Moore. Sí. Ya encontré el punto M y determiné, ¿no es cierto?, esto con esto, el centro, determiné las direcciones principales y ahora quieren encontrar sigma phi y tau phi. Entonces, a partir de este brazo, ¿no es cierto?, que es el radio que me genera el punto este, ponemos 2 veces el ángulo phi, que a mí me interesa, a partir de ese radio, ¿no es cierto?, 2 veces el ángulo phi, y encuentro este punto. Y ese punto de intersección con la circunferencia me va a dar el sigma correspondiente para ese ángulo y el tau correspondiente, perdón, el tau correspondiente al ángulo de ese phi. ¿Está? Eso es lo que, ¿a eso te referías? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Y quedan a 90 grados, profe, o es solo casualidad? No, el dibujo es, yo he puesto ahí, qué sé yo, el ángulo. Si el ángulo es ponerle 2 grados, y bueno, tendré que ir acá una cosita ahí. Si el ángulo es 45, me da 90. Si el ángulo es, qué sé yo, 30, y bueno, dará 60. Eso es el dibujo, el explicativo que he hecho ahí. ¿Qué más? Profe, disculpe. Yo tenía una duda en el diagrama polar de las tensiones tangenciales. En el caso Sí. C. Yo tengo, bueno, hago la tablita para tau de phi y en 30 grados me da menos 12 y en 40 grados me da 6 positivo. Eso quiere decir que entre eso que pasa de negativo a positivo, quiere decir que en la gráfica va hacia 0, hacia el origen de coordenadas sería. Claro, fíjate que, suponte que yo tengo este círculo, ¿no es cierto? ¿Lo ven ahí? Yo tengo este círculo. Las tensiones tangenciales van desde 0 hacia arriba positivo hasta el máximo acá, y desde acá negativo hasta el mínimo acá. Hay ángulos para los cuales la tensión se hace 0, que es cuando coincide que un sigma 1 y sigma 2 para las direcciones principales. Entonces, para un ángulo que está por acá, tengo esta tensión. Para un ángulo que está por acá, tengo esta otra tensión. Para un ángulo que está por acá, tengo esta tensión. Y cuando llego acá, a este ángulo de acá, la tensión se hace 0. Cuando paso para un ángulo que está un poquito más abajo, la tensión acá vale ya negativo. Entonces, hay un punto de paso en el cual la tensión es nula y cambia de signo luego si sigo aumentando. Entonces, en mi gráfico polar, yo voy a ir obteniendo, supongamos que para este ángulo tengo este valor. Para este ángulo va creciendo, supongamos, tengo este otro valor. Para este otro ángulo tengo este otro. Y así voy a ir uniendo puntos y después empieza a decrecer. O sea, a medida que yo me muevo acá, va creciendo, llego al máximo, empieza a decrecer. O sea, yo he llegado acá a este, llegado acá al valor máximo, ya este otro valor ya vuelve a ser más chico, como este otro. Y este otro valor ya es más chico, fíjense, y voy armando una rama de la flor esta que se genera de esa forma. Entonces, hay un punto en el cual el ángulo corresponde a lo que sería la dirección principal, donde pasa por 0, y inmediatamente empieza a bajar y los valores empiezan a aumentar, pero en el sentido negativo. Entonces se genera este otro gráfico. Y así, bueno, obviamente cuando paso del otro lado ya se genera otro gráfico. Entonces, hay un ángulo determinado para el cual la tensión es nula y cambia de signo cuando sigo aumentando. ¿Está? Profe, ¿ese ángulo sería 2 phi 0?
No, phi sub 0 es el que corresponde, en este caso, este sería el phi sub 0, es el que corresponde a la dirección principal, ¿no es cierto? Entonces... Claro, yo le digo 2 phi 0, ¿ah? que es el de... Yo digo 2 phi 0, que es el del centro del círculo AM. Cuando Claro. llega 2 phi 0, cae al eje de coordenadas. Si yo lo mido desde acá, el 2 phi 0 es el que corresponde a la dirección principal, por lo tanto la tensión para ese ángulo va a ser 0. Sí, así sí. Pero en realidad, ¿no es cierto?, es para el ángulo phi sub 0. 2 phi sub 0 es en el gráfico. Pero en la realidad, el ángulo para el cual yo tengo la tensión nula es phi sub 0. ¿Ah? Claro. Claro. Profe, entonces, en definitiva, sería, si pasa de un valor negativo a uno positivo, entre esos dos ángulos, va a ir a 0, digamos. Claro, Eso va a sería... pasar. Eso yo he visto algunos, por ahí algunos se confunden y hacen la tablita y como vos decís, suponte, para este ángulo, para un ángulo phi igual, supongamos, qué sé yo, 10, me da un tau igual a 10. Para 15 ya me da menos 5. Para 20 me da menos 15. Entonces, ¿qué hacen? Grafican eso y al final el gráfico lo hacen así y después lo unen ahí. ¿Por qué? Porque para este ángulo me daba un valor acá y para este otro ángulo me daba acá. Pero el intermedio, ¿cierto? Para un ángulo intermedio que puede ser, supongamos acá, para 12 grados, supongamos, o para 13 grados, me tiene que dar 0. Entonces en algún punto tiene que estar. No es que yo voy a unir 10 con menos 5 desde acá hasta acá. ¿Está? Esto tiene que bajar, pasar por 0 y luego volver a salir hacia el lado negativo cuando cambia el signo. Perfecto, esa era mi duda, gracias. Bien. Profe, Sí. quería sacar una duda, o sea, quería saber bien el tema del ejercicio 2, donde pide calcular digamos, el espesor. Yo lo me guié respecto a cómo estaba en la explicación del video, fui poniendo Sí. los determinados sigma, el sigma X, sigma Y, o sea, los dejo como planteado. Después hago el U, el B, y bueno, y después hago el determinado sigma admisible, que es la fluencia dividido en 3 para sacar, bueno, ese valor, que es 80 megapascal. De ahí lo que yo quiero saber es cómo prosigo, o sea, para encontrar el espesor, yo tengo que tomar en dos partes, o sea, ¿cómo me explico? Tomar de dos sigmas distintos, de un X y de un Y, tomo uno, y de un U y B otro, o sea... Bueno, yo tengo que usar, en general, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Diseñamos toda la carcasa esa del mismo espesor. Entonces, ¿qué voy a buscar? La tensión más desfavorable. Y con esa tensión más desfavorable voy a adoptar el espesor. Entonces, ustedes tenían un sigma X o un sigma U, y bueno, uno de esos es más grande que el otro. Entonces, adopto el sigma mayor, con el sigma mayor, adopto el espesor, porque esto estaba en función de la presión. O sea, el sigma era una función. Sí, era la presión por R sobre 2 por E. Claro, en un caso era el sobre E y la otra era P por R sobre 2E. Entonces, esta es más grande, el doble que esta otra. Por lo tanto, de acá voy a despejar el espesor necesario. Y a esta me va a dar, obviamente, una tensión de trabajo menor. Ah, bien, o sea, es directamente tomar desde el sigma más del mayor, digamos. De ahí despejo el espesor y ahí termina el ejercicio. ¿No? O tengo que tomar un área adoptada por tabla, no. No hace falta, no hace falta. Directamente marco el resultado del espesor y ahí termina. Sí. Ah, bien. Gracias, profe. Y con ese mismo ejercicio, el tema es que ahí nos podría dar las tensiones iguales. O sea, en X y en Y van a ser iguales, a menos que tomemos para hacer diferente eso un E distinto, un espesor distinto. O el ejercicio queda automáticamente terminado ahí. No, yo voy a adoptar el espesor uniforme en toda la cáscara, en todo el tubo.
Entonces tengo que buscar el punto más desfavorable, la tensión más desfavorable, y ahí adoptar el espesor uniforme. Entonces va a haber una parte que va a estar trabajando en un sentido, ¿no es cierto?, de la cáscara esa va a tener una tensión baja, y en el otro sentido va a tener una tensión alta. En un lugar, digamos, que va a estar sobredimensionado, por así decirlo. Sí, sí. Ingeniero, Profe, y ahí con respecto... Las tensiones tangenciales, ¿cómo quedarían en ese caso? Porque solamente sacamos TNX, sigma X y sigma Y, pero bueno, es que justamente esa situación que está planteada ahí corresponde a las direcciones principales. O sea, esta cascarita, ¿no es cierto?, que yo estoy aislando en el cilindro, tiene una dirección principal en este sentido y una dirección principal en este otro sentido. La lectura yo la estoy haciendo sobre el eje del cilindro y sobre la circunferencia del cilindro. Si yo al cilindro ese, ¿cierto?, que tenía, ¿cierto?, que tiene, digamos, ahí la forma esta, con este eje, yo al elemento, en vez de tomarlo así, como he tomado, alineado con el eje, lo hubiese tomado oblicuo y hubiese tomado estas dos direcciones, ahí sí hubiera aparecido la tensión tangencial. Porque en ese sentido hay una combinación de tensiones. Acá no, yo tengo dirigida en el sentido del eje y en el sentido anular las dos tensiones que en este caso son principales. Si yo en vez de haberlo leído así a las tensiones, lo hubiese leído oblicuas, entonces estas tensiones hubiesen estado asociadas a un par de tensiones tau X y tau X. ¿Está? Muchas gracias. La forma que yo he leído, ¿no es cierto?, le he orientado a las lecturas de las tensiones en el sentido de las direcciones principales. Por eso en esa situación las tensiones tangenciales son comunes. ¿Profe? Sí. Escúcheme, está por cortarse en cualquier momento. Nos volvemos a enganchar de vuelta en la misma sesión, ¿no? Sí, te escucho. Me olvidé decirle ahí, con respecto al R, ahí el R también queda en función de E, ¿cierto? O sea, serían los 200 o 100, 100 si no me equivoco, menos 2E, ¿cierto? Bueno, ahí directamente nosotros adoptamos el diámetro, o sea, el radio interno directamente, o sea, es poco la diferencia, ¿no? En realidad lo dejamos como si fuese, o sea, si no yo tendría que sumarle la mitad del espesor, ¿me entienden? Yo tendría que tomar el eje medio de la... como que directamente ahí lo consideramos la mitad. Sí, si nos daba 200 milímetros, tomamos 100, digamos. Claro, claro. Sí, no importa. A ver, esto es a modo de ejemplo, ¿no es cierto? O sea, en la realidad los valores, los diámetros, los espesores, las presiones son distintas. Este es un ejemplo que está puesto así. No es que en la realidad sean así. Bueno, gracias, profe. se está por cortar, así que se engancha de vuelta. ¿Tenemos más dudas respecto de lo que van haciendo o ya directamente encaramos la parte del último problema, que es de teoría de rotura? Entonces, ¿cuál era la consulta que tenía? Nos dan las tensiones a 0 a 45, perdón, las deformaciones a 0 a 45 y a 90 grados. De ahí se puede calcular las deformaciones principales según el ángulo y también el gamma máximo y el mínimo. Ahora, puedo, con un sistema de ecuación con dos incógnitas, obtener las tensiones en X y en Y. Sí. Después de eso, ¿cómo continúa el ejercicio? Porque si quiero calcular las tensiones tangenciales también, ya no sabría cómo hacerlo.
Bueno. Yo tengo, o sea, a ver, haciendo un resumen. Yo tenía respecto de las tres direcciones, epsilon para 0 grados, epsilon para 45 grados y epsilon para 90 grados. A partir de esto, ustedes aplicando la expresión que ya teníamos que era del epsilon phi, lo particularizan para 0, entonces tenemos epsilon x. Lo particularizan para 90 y tenemos epsilon i. Y lo particularizan para 45, entonces tenemos el epsilon 45, que es el otro dato. Y de acá, usando todo esto, encontramos gamma xi. Y a partir de esto podemos ya resolver, digamos, eso ya lo tenías claro. Luego, si ya tengo los epsilon x y epsilon i, el gamma xi correspondiente, puedo encontrar las tensiones, sigma x, sigma y, bueno, y también obviamente que a partir de todo esto puedo encontrar el epsilon 1 y el epsilon 2. Teniendo todo esto puedo encontrar sigma 1 y sigma 2. Y a partir de esto puedo encontrar también sigma x y sigma y. Para esas condiciones, ¿no es cierto? Para 0 y para 90 grados corresponden las deformaciones epsilon xi y las tensiones sigma x, sigma y. Y recuerden que había una expresión, no sé si ustedes, a ver, por acá la tengo. Que relacionaba bueno, fíjense que yo a partir de esto también puedo encontrar la tensión sigma para 45 grados. Entonces, había una expresión que tenía sigma phi igual a sigma x más sigma y sobre 2 más sigma x menos sigma y sobre 2 por coseno de 2 phi. Y después decía más tau xi por seno de 2 phi. Entonces, si yo ya defino mi ángulo phi igual a 45 grados, 2 phi sería igual a 90. El seno de 90 sería 1. Entonces, reemplazo acá, esto se me hace 0. Coseno de 90 es 0. El término desaparece. Sigma x, sigma y ya los encontré. Y sigma phi al que corresponde para 45 grados. Entonces, de ahí puedo despejar el tau xi, haciendo phi igual a 45 grados. ¿Está? ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Sí, que Ah, bueno. Sí, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Continuamos entonces con el práctico correspondiente, o sea, el último punto que era que quedaba de la parte de teoría de rotura, que era lo que habían visto anoche con el ingeniero Segura. El problema decía, si se tiene un caño, ¿no es cierto? Un caño que está de pared delgada, sometido a flexión y torsión de forma simultánea,
había que verificar el estado tensional de un punto ubicado en la superficie del caño que resulta sometido a tensiones normales, igual de sigma X de 80 megapascales, y tensiones tangenciales, tau X de 15 megapascales, usando la teoría de rotura de Guest y de Huber-Mises-Henke. Bueno, el caño es de acero y tiene una tensión admisible de 140 megapascales, eso como dato. Pero lo que nos está pidiendo, lo que tenemos que buscar, es justamente cuál es la condición que tenemos en esa combinación de tensiones. Un poco lo que habíamos... ¿Podría grabar ¿Sí? esta parte? Ah, bueno. Lo que decíamos que cuando tenemos un elemento estructural que está sometido a un estado complejo de tensiones, en donde aparecen tensiones tangenciales, tensiones normales, ¿no es cierto?, en un sentido o en otro, sigma X, sigma Y y los tau XY, para saber o para definir si es que ese elemento está dentro de los límites admisibles de trabajo del material como está hecho, no podíamos comparar directamente con lo que tenía, por ejemplo, una barra. Si yo hubiese tenido mi estructura de barras sometidas a esfuerzos de tipo axial, ¿cómo dimensionábamos esto? Yo decía, bueno, la tensión es igual al cociente entre la fuerza y el área de la sección transversal. Entonces, si yo conozco la fuerza, conozco el material, puedo despejar el área necesaria que cumpla con mi límite, ¿no es cierto?, que es la tensión admisible. Entonces, de acá yo podía decir que el área necesaria era igual al cociente entre la fuerza actuante y la tensión admisible. ¿Y la tensión admisible de dónde salía? Del ensayo de tracción simple. El ensayo de tracción simple era, si yo grafico acá las tensiones y acá las deformaciones, era un gráfico de este tipo, donde yo tenía una parte lineal, luego aparecía un escalón de fluencia, una sobreresistencia y se producía la rotura. Entonces, mi zona de proporcionalidad, ¿no es cierto?, la zona esta en donde tengo una linealidad en el gráfico, es la zona donde yo puedo cargar y descargar la barra sin que se produzcan deformaciones permanentes. O sea, siempre la barra, cuando yo la cargo y la descargo, vuelve a su tensión nula original con un acortamiento nulo, alargamiento nulo. Esa zona es la zona elástica del gráfico, ¿no es cierto?, del estado tensional. Ahora, cuando yo llegaba a este límite que definíamos como la tensión de fluencia, el acero sufre un reacomodamiento molecular dentro de un sector en el cual se produce una estricción, o sea, hay una disminución leve en el diámetro de la sección transversal. Aparece un reacomodamiento de moléculas interno que hace que en esa zona, sin que aumente la carga, las deformaciones aumenten. Y a partir de ese punto, luego se produce un endurecimiento del material en esa zona y puede volver a tomar algo más de carga. Pero cuando llegamos a ese punto, la deformación empieza a ser permanente. O sea, si yo a partir de ahí descargo la probeta que estaba cargándola, la deformación remanente es esta. O sea, en este punto descargo y la recta de retroceso, ¿no es cierto?, en cuanto a carga y desplazamiento, genera un desplazamiento o una deformación permanente que es un indicio de que hemos entrado de la zona elástica a la zona plástica. Entonces no queremos entrar en esa zona, por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Definimos un límite
en el cual lo denominamos como tensión admisible, como cociente entre la tensión de fluencia y la tensión admisible, definimos un coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad es mayor que 1. Entonces, yo me voy a acotar y voy a decir, bueno, desde acá hasta acá va a ser la zona de trabajo para evitar de llegar a un límite en el cual la barra o el elemento estructural con el cual estoy trabajando entre en la zona del plafón de fluencia que genere deformaciones permanentes. Entonces, si yo estoy trabajando con una barra, es muy simple comparar la acción de la barra, ¿no es cierto?, con el ensayo de tracción, que justamente es muy representativo, porque también consiste en estirar una barra. Entonces, yo para esta situación defino mi tensión admisible a partir de esto, la comparo con esto y digo, bueno, yo estoy dentro de los límites, no tengo problema. Pero ¿qué pasa cuando el estado tensional del elemento es complejo? Donde yo ya tengo tensiones en dos sentidos, tensiones tangenciales actuando al mismo tiempo. Entonces, ya el comportamiento de esta barra se aleja del comportamiento de este elemento. Entonces, no puedo utilizar como parámetro este ensayo. Entonces, ¿qué dicen los autores? Dicen, bueno, a ver, plantean distintas hipótesis, cada una con un determinado criterio. Entonces dice, bueno, a ver, una dice, bueno, yo cuando la tensión normal principal, sigma 1 o sigma 2, superen el valor de la tensión admisible o de fluencia, si la queremos hacer a la rotura o dentro de los límites admisibles, yo digo que ese elemento está en el límite admisible. Y eso es lo que dice Rankine. Esa teoría dice, bueno, cuando sigma 1 o sigma 2 superen el límite o lleguen al límite, estamos dentro de los límites admisibles. Pero, ¿qué pasa? Eso tiene una relativa aplicación y funciona bien para elementos de materiales de tipo frágil, como puede ser la fundición, por ejemplo, pero no anda muy bien para elementos de tipo dúctiles, como por ejemplo el acero o el aluminio. Entonces aparecen otros autores que restringen un poco esa condición que daba Rankine y dice, bueno, aparte de que sigma 1 y sigma 2 no alcancen esos límites, bueno, veamos qué pasa con la tensión tangencial máxima. Eso es lo que dice en el caso Guest. Y compara, ¿no es cierto?, el efecto ese, digamos, comparando tres condiciones. Una es la tensión sigma 1, que no supere la tensión admisible. Otro es que la tensión sigma 2 no supere la admisible. Y otro es que la tensión tau máxima no supere el valor de la tensión tau máxima correspondiente al ensayo. Y ahí sí se refieren al ensayo de tracción simple. Entonces, bueno, Huber-Mises-Henke también tiene otra teoría en función ya de los trabajos internos de deformación, de tensión. Entonces, cada uno toma su criterio y define esos parámetros. La aplicación, bueno, ustedes han visto ayer un poco la teoría y lo que más o menos yo les resumía en el video ese que les subí, está un poco la definición teórica de todo eso. Y ahora vamos a ir directamente a un poco la aplicación práctica, o sea, qué es lo que vamos a verificar o a comparar nosotros para saber si estamos dentro de los parámetros que una u otra hipótesis propone. Entonces, para la hipótesis de Guest, ¿qué decía Guest? Decía que la rotura elástica de un elemento sometido a esfuerzos combinados se alcanza cuando la máxima tensión de corte se hace igual a la máxima tensión de corte en el ensayo de tracción o compresión simple. Entonces, el ensayo de tracción simple, era justamente esto, ¿no es cierto? El grafiquito este es el ensayo. Para esta situación,
el círculo de Moore correspondiente es para una barra que está sometida a tracción en sus extremos. Entonces acá internamente tengo tensiones del sigma X, que serán igual a F sobre el A. Entonces en mi gráfico, el círculo de Moore correspondiente a esa situación es un círculo que es tangente en este punto. Este es el valor de sigma 1. Y este es el valor del tau máximo. Entonces, ¿qué dice? Según Guest. Bueno, comparemos. Dice, la rotura elástica de un elemento sometido a esfuerzos combinados se alcanza cuando la máxima tensión de corte, o sea, en mi elemento que estoy analizando, analizo o calculo cuál es la máxima tensión de corte y a esa tensión de corte la comparo con la máxima tensión de corte del ensayo. O sea, la tensión que yo tenga en el estado real la tengo que comparar con este valor. ¿Y este valor a qué es igual? Es igual a sigma 1 sobre 2. Y en este caso, sigma 1 coincide con sigma X sobre 2. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto? Determino el estado tensional del punto que estoy analizando. Calculo cuánto es sigma 1, calculo cuánto es sigma 2, calculo cuál es el tau máximo, y todo eso lo voy a comparar con lo que me propone el ensayo de tracción simple. Entonces, de esto surgen las tres condiciones. Estamos hablando siempre en el plano, ¿no? Porque acuérdense que en el espacio aparece luego una tensión sigma z, ¿no es cierto? Que no la estamos contemplando acá. Entonces, las condiciones que tenemos que verificar en este caso serían: uno, que sigma 1 sea menor o igual a sigma admisible, o sigma de fluencia. Depende si yo quiero comparar tensiones de fluencia o tensiones admisibles. O sea, este puede ser tensión de fluencia o tensión admisible. Yo lo voy a poner acá de fluencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de teorías de rotura. Y acá hablamos de la rotura elástica del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la primera comparación. Que la tensión normal 1 sea menor o igual que la tensión de fluencia. La otra condición, que la tensión sigma 2 sea menor o igual que la tensión de fluencia. Y la otra condición es que el tau máximo sea menor que el tau máximo de esto. O sea, fíjense que el tau máximo era sigma 1 sobre 2. Y tau máximo es sigma x menos sigma y sobre 2. Entonces, la otra condición es que sigma x o sigma 1, digamos, estamos con las tensiones principales, menos sigma 2 sea menor o igual que la tensión de fluencia. Entonces, si se verifican estas tres condiciones, entonces ese elemento que estoy analizando está dentro de los límites admisibles. Esto es cuando lo referimos a las tensiones principales sigma 1 sigma 2. Ahora, podemos referirlo también a las tensiones directamente sigma x, sigma y tau xy. Entonces, la voy a poner acá, las mismas condiciones, pero transformando las tensiones normales en tensiones sigma x, sigma y, vamos a ver que la tensión de fluencia tiene que ser mayor o igual que, la primera condición sería raíz de sigma x menos sigma y al cuadrado más
4 tau xi al cuadrado. Esa es la primera condición. Perdón, esta sería en realidad esta última. Luego, la otra condición, sigma de fluencia, tiene que ser mayor o igual que sigma x más sigma y sobre 2 más, perdón, la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xi al cuadrado. Esto recuerden que era sigma 1 y sigma 2 es con el signo menos. Entonces, esta es la primera condición. Sí. Sigma i igual a 0. No. El estado que yo estoy comparando es el estado de la pieza, en este caso el caño ese que tenemos en el problema. En el caño yo tenía sigma x, sigma y, tau xi. En mi problema particular del caño, sigma i es igual a 0. Pero esto es la forma genérica. ¿Está? Yo puedo tener un elemento que está sometido a tensiones sigma x, sigma y, tau xi. ¿Está? Entonces, la comparación que yo tengo que hacer es con esto. Acá, bueno, en realidad yo acá la he puesto al revés, pero esta sigma 1 pues, es la, digamos, esta deriva de la primera condición. Esta deriva de la segunda condición, sigma 2. Fíjense que el sigma 2 era con el menos acá, el sigma 1 es con el más. Y esta otra, si yo resto esta con esta, se transforma en esta otra. O sea, esto es de aquí para acá. ¿Está? Bien. Entonces, si yo quiero verificar mediante la hipótesis de Guest si es que ese elemento estructural que estoy analizando o ese punto en particular de la estructura cumple las condiciones, voy a verificar estas tres pasos. O sea, sigma 1 que sea menor que la tensión de influencia, sigma 2 o la diferencia, sigma 1 menos sigma 2 sea menor que la tensión de influencia. O, transformado ya en tensiones normales, sigma x, sigma y, tensión tangencial, tau xi, son las mismas expresiones trasladadas a esa otra condición. ¿Está? Bien. ¿Qué dice ahora la hipótesis? O sea, la otra condición que me estaba pidiendo ahí el problema era que verifiquemos la hipótesis de Huber, Mises y Henke. Bueno, la hipótesis de Huber, Mises y Henke dice que la rotura de un elemento sometido a esfuerzos combinados se alcanza cuando el trabajo interno específico de distorsión del elemento es igual al trabajo interno específico de distorsión para la rotura elástica en el ensayo de tracción con presión sigma. O sea, fíjense, también hace referencia al ensayo de tracción simple. Entonces, ¿qué es lo que compara? Ya no compara la tensión tau máxima, sino que compara el trabajo interno específico de distorsión. Entonces, también, no lo vamos a desarrollar acá, pero ustedes ya más o menos la teoría que les pasó el ingeniero Segura lo tienen. También hay que verificar una condición y compararla con la condición correspondiente de ese ensayo. Bueno, entonces, Huber, Mises y Henke, o sea, con el desarrollo que ustedes tienen ahí en la teoría,
llegamos a la condición en función de las tensiones principales que hay que cumplir serían que la tensión de fluencia al cuadrado tiene que ser mayor o igual que la tensión sigma 1 al cuadrado más la tensión sigma 2 al cuadrado menos sigma 1 por sigma 2. O sea, esa condición es la que me dice si yo estoy dentro de los límites de esto, o sea, si no llego a superar la tensión de fluencia al cuadrado con estas condiciones, estoy dentro de los límites admisibles o dentro de las condiciones de que no voy a llegar a correr riesgo de entrar en fluencia. Bien, la misma condición, pero en función ya de las tensiones normales, sigma x, sigma y y tangenciales, tau xi sería la siguiente. Bueno, acá ya le podemos sacar el cuadrado directamente. Esto es igual a la raíz de sigma x al cuadrado más sigma y al cuadrado menos sigma x por sigma y más 3 veces la tensión tangencial tau xi al cuadrado. Bien. No es que sean dos condiciones. Una es en función de las tensiones normales y la misma condición, pero en función de las tensiones sigma x, sigma y tau xi. ¿Está? Entonces, las condiciones que propone cada uno de los autores, ustedes las habrán visto representadas luego por un cociente entre los, o sea, graficando entre los ejes. Acá, sigma 2 sobre sigma de fluencia y sigma 1 sobre sigma de fluencia. O sea, esto sale de qué? Si yo acá paso dividiendo este término a este otro, igual acá lo paso dividiendo cualquiera de las dos condiciones, obtengo una expresión que corresponde para el caso de Huber-Miesich-Henke a una elipse. Y esa elipse está definida por los puntos de paso que ustedes lo vieron, no voy a detener porque ya me quedan 10 minutos nada más. Genera una elipse de esta forma, más o menos ahí. Entonces, si yo tengo el estado tensional y encuentro sigma 1, sigma 2 o sigma x, sigma y el tau x correspondiente, lo reemplazo acá y paso dividiendo la tensión, obtengo algún punto acá con determinadas coordenadas que puede estar acá, digamos. Entonces, si yo en función de sigma 1 y en función de sigma 2 encuentro el punto ese de paso de esta expresión, obtengo un punto ahí. Si el punto está dentro de lo que es el gráfico correspondiente a la elipse, estamos dentro de los límites admisibles. Para Guest, la expresión más o menos nos genera un gráfico de este tipo. Así, ahí, ahí y ahí. Entonces, vemos que ese punto también está dentro de los límites que propone Guest. Ahora, si la situación es tal que me da un punto por acá, por ejemplo, ese punto está cumpliendo con la condición de Huber-Miesich-Henke, pero no cumple con la condición de Guest. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en realidad la situación de ese elemento estructural en ese punto puede estar, digamos, según el criterio del autor de Huber-Miesich-Henke, puede estar cerca de los límites de la fluencia o de la rotura por fluencia elástica, ¿no es cierto? Pero, según Guest, dice, no, ese ya yo considero que a partir de ahí ya estaría en riesgo de rotura o estaría ya en la zona elastoplástica de trabajo. Pero eso está un poco en criterio del proyectista o del que está diseñando o está verificando la estructura, de decir, bueno, bajo cuál de las condiciones me voy a quedar. La del criterio de Huber-Miesich-Henke es más moderna que la de Guest,
y bueno, está verificado por ensayo de que anda bien. Por lo tanto, si yo estuviese ahí, estaría conforme, digamos, con la situación y dejaría ese elemento bajo esas condiciones está trabajando dentro del límite admisible. Obviamente que es preferible alejarse de los bordes y entrar en la zona más segura, ¿no es cierto?, que correspondería a esa otra situación. Entonces, nosotros en el práctico podríamos comparar nuestras tensiones con la tensión de fluencia o con la tensión admisible. En este caso, en el problema habíamos puesto que comparen con la tensión admisible porque las tensiones que están puestas acá son tensiones de trabajo del material, o sea, dentro de los límites de trabajo real y no expuesto ya a una situación límite de ruptura. Entonces acá vamos a comparar con la tensión admisible. O sea, acá puedo comparar con la tensión admisible también. Bueno, ustedes ven que esto es una aplicación directa. La parte práctica de esto es directamente buscar las dos condiciones estas que nos están proponiendo Guest y Google Message Genki y ver si estamos dentro de los límites correspondientes. Bueno, ¿está claro hasta acá? Sí, sí, ingeniero. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, estamos en 5 minutitos, nos quedan para que nos corte ya la sesión. No sé si tiene alguna otra duda, alguna otra consulta. Profe, ¿el práctico se lo puede hacer con lápiz? Siempre y cuando ustedes, o sea, ¿cuál es la idea? Que ustedes después le saquen fotos o lo escaneen